Vamos a iniciar con Francia, eh, porque yo creo que se hace necesario contextualizar algunas de las cosas que se han venido presentando en ese país de Europa, sobre todo en estas últimas horas, eh, donde se agitan cada vez más las situaciones. Eh, por aquí tengo básicamente un análisis que se va haciendo en el tiempo y que permite ahondar en los detalles de parte de las cosas que se han presentado en ese país. Bueno, de entrada, miren, hay un tema llamado sincretismo cultural, que no es más que la fusión, que la asociación de culturas con diferentes tipos de rasgos que tratan de colegir en un mismo punto, de que la historia lo coloque en un mismo punto. Sin embargo, cuando usted analiza los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, sobre todo estos últimos, los sociales, se va dando cuenta de que la humanidad, tal como la conocemos hoy, es un cúmulo de historias, de vivencias, de hechos, de costumbres que en el tiempo van moldeándose unas a otras y que van compartiendo vínculos. Y un ejemplo de ello es eh, el tema de cuando el cristianismo, el cristianismo es adoptado por el Imperio Romano como la religión oficial, cuál es el, cuál es el nivel de vínculo que se viene dando entre una y otra forma de vida. Bueno, el cristiano tiene o tenía en ese momento esa fusión eh, lo más alejada posible de su mente. Pero es esa fusión la que le da categoría de global al cristianismo, porque con la expansión del Imperio Romano, donde alcanzaba el Imperio Romano, a ese punto alcanzaba también la religión que se profesaba, que en ese caso era el cristianismo. Entonces, fíjense cómo esa conexión permitió la expansión de la cultura cristiana, pero la expansión también del Imperio Romano. Y eso que hasta el momento que se analiza en la historia era sencillamente una relación de opresores y oprimidos, se convierte en un vínculo inseparable en el tiempo que termina dando prácticamente todo lo que conocemos hoy como la Europa cristiana, que deriva incluso en América con la expansión a través de los colonizadores o de los conquistadores. Bueno, cuando usted analiza eso en detalle, se da cuenta de varias cosas. Primero, que las sociedades están obligadas institucionalmente a hacer mezclar su cultura donde uno cede y otro no, o sencillamente a tener las divergencias más profundas que la historia pueda plantear. Y eso lo llevo a lo que ha ocurrido en Francia, porque en Francia, desde hace años, se pudiera decir incluso que décadas, o por lo menos lustros, se viene dando un fenómeno de la migración. Es un fenómeno natural hasta un punto, porque en el desarrollo de la humanidad nos damos cuenta que son comunes las movilizaciones de personas de un punto hacia otro con el propósito de obtener mejores condiciones de vida, pero que no es natural partiendo de que no es un fenómeno que ocurre de forma orgánica como una especie, sino que es un cúmulo de decisiones que parten de condiciones políticas, de condiciones sociales y de condiciones económicas para que ciertas personas de forma individual tomen decisiones que terminan siendo impactantes en lo colectivo. Y por eso es que usted ve que hoy Francia es solo uno de los países que tiene una alta carga de migración, porque, bueno, Europa siempre ha sido, por lo menos en los últimos eh, 15, 20 siglos,
un espacio de desarrollo por encima del promedio de la humanidad. Entonces, si la gente siente que ahí hay más desarrollo, pues entonces se moviliza hacia esas plazas. Es por eso que usted ve que hay argelíes, que hay musulmanes, que hay magrebíes, que son personas que se han desarrollado en una zona con ciertas complejidades en términos económicos y de estabilidad política y social, y buscan encontrar eso en Europa. Bueno, Nael, Nael, que es el nombre del adolescente de 17 años, que murió a manos de la policía cuando estos le habían ordenado detenerse para un proceso de inspección, bueno, resulta que Nael viene de esa corriente. Viene de esa corriente, sus padres migraron y se da la situación de que, bueno, él expresa su cultura en una región donde no tiene ningún tipo de obligación ni de costumbre para someterse a eso. Pero él es solo uno de los millones que está en esa misma condición. Él es solo uno de los millones que está en ese tipo de condición, en esa condición. Bueno, Nael sencillamente violó una orden de un padre. Quienes han podido ver el video de cómo se dieron los hechos, pues sencillamente ahí hay una violación a lo que la ley plantea. De entrada, en Francia no se conduce con menos de 18 años. Nael con 17, bueno, estaba manejando un vehículo, haciendo una labor, creo que era delivery, pero estaba manejando un vehículo y violentando, sabiendo él que estaba violentando una norma, bueno, pues entonces no acató el llamado de la autoridad. Pero es una situación esta al margen. Bueno, cuando usted analiza qué ha pasado con Francia en los últimos años, se da cuenta de que Francia ha comenzado a ceder de su espacio, de su cultura, de sus costumbres, para acomodar a aquellos que van llegando. Y bueno, la migración en cualquier sociedad del mundo tiene un precepto que le permite al país receptor de esa migración no sentirse incómodo con esa migración. Es que esa migración tiene que ser igual de ordenada que la población local que reside allí. Y ahí se aplica el dicho de que donde fueres, haz lo que vieres. El gran problema que hay casi en toda parte del mundo con la migración no es un tema de llegada exclusivamente y del impacto económico. El gran problema de la migración es social y cómo la sociedad difícilmente logra entremezclarse y se van generando capas que separan una cosa y otra, pero la separan porque Cristian, que es de Haití, y Juan, que es de República Dominicana nativo, tiene básicamente una condición que le impide acercarse a uno y otro. No, 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 no. No es que Cristian sea racista o que Juan sea xenófobo. Es que sencillamente las culturas de Cristian y de Juan, que se han criado de forma diferente, no logran compaginar en un espacio. Y cuando no logran compaginar en ese espacio, pues entonces se dan diferencias que se van acrecentando en la misma dimensión en que su población de uno u otro lado va creciendo. Entonces, eso ha venido pasando en Francia. Musulmanes, magrebíes, bueno, no logran acoplarse a la tradición francesa. Y entonces, en ese propósito, el Estado francés lo que ha buscado es la posibilidad de que unos y otros convivan con sus realidades. Eso es imposible. El musulmán que se traslada a Francia tiene que someterse a la costumbre francesa. Tiene su derecho de expresión, tiene su derecho de cultura, pero tiene que someterse a las reglas de Francia. Tiene que someterse a las reglas de Francia. Para ponerle un ejemplo simple, bueno, si un musulmán cierta época del año no come carne, bueno, no es cierto que en esa época del año hay que prohibir la carne a nivel general como lo pueden hacer en su país de origen. No, 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 no. Nosotros tenemos que seguir vendiendo la carne de cerdo, si esa es la que usted no come. No tenemos ningún problema con eso. Usted no quiere comerla, no se la coma.
no se la coma. Ah, bueno, que los franceses tienen costumbre de no escuchar música alta después de las 8 de la noche y el musulmán sí la tiene. Bueno, pero como usted es el migrante, usted sabe que tiene que acogerse a las normas de ese país y después de las 8 de la noche no puede poner música alta, de lo contrario eso va a generar un roce entre los habitantes naturales de ese espacio y los migrantes. Y una cosa es que en el tiempo, bueno, el francés vaya cediendo, pero otra cosa muy distinta es que el Estado propicie la ruptura de las costumbres establecidas en un territorio para acomodar al que llega. No, 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 no. Eso bajo ningún concepto puede ser. Y cuando eso ocurre, se genera una distorsión. ¿Y por qué yo hago todo este preámbulo? Bueno, yo no sé si es un acto de justicia, si la policía debió o no debió actuar. La policía en en toda parte del mundo, y escuche bien y subraye ese término, toda parte del mundo comete una serie de excesos que son imperdonables ante la mirada de quienes ahí habitan y ante la mirada del mundo completo. En toda parte del mundo, ¿eh? Y por eso usted ve que aquí a cada rato nos regamos con nuestra policía, pero usted ve a cada rato una situación como el Black Lives Matter en Estados Unidos, pero usted ve situaciones como la que se presentan ahora con Nael en Francia. Pero ¿son esas justificaciones para romper las tradiciones? No. Pero eso impide que haya un proceso legal que estimule a la sanción a quien lo haga mal. Tampoco. Pero en ese proceso no se puede llegar a la ruptura del orden establecido, como es lo que está sucediendo en Francia, donde todo el mundo está tirado a la calle y se ha hecho en nombre del bien más daño del que se podía, del que debía hacerse. Ruptura de negocios, vandalización de propiedades privadas, matanzas, agresiones. Eso es parte de lo que se está viviendo en Francia. Por eso se está viviendo en reacción a una situación de un joven que no se acató a las reglas de ese mismo país y que quizás la autoridad sobreactuó a las circunstancias, pero cuando usted analiza la violación de la ley hay una consecuencia. La violación de una ley hay una consecuencia. Entonces, ¿dónde quiero aterrizar esto? República Dominicana y su situación migratoria debe mirarse en ese espejo. Y debe mirarse en ese espejo porque nosotros tenemos una carga migratoria de Haití enorme. Y en ese proceso nosotros estamos olvidando nuestras raíces para hacer sentir cómodo al vecino. Una cosa es que el vecino habite y se someta a las reglas de República Dominicana y otra muy distinta es que nosotros abandonemos nuestros principios, valores y costumbres para acomodar a ese migrante. No, 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 no. Nada de eso está correcto. Y eso va desde la tradición cristiana, en el caso de nuestros cimientos que están ahí. Eso va desde la administración del Estado, en el caso de los hospitales. Eso va desde el orden público con la venta de productos. Bueno, si el dominicano no puede vender en una esquina productos, bueno, pues tampoco lo puede hacer el haitiano. Y no es un tema de racismo. No, 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 es un tema de orden público. Y así en cada elemento de la sociedad, nosotros no podemos despojarnos de nuestras costumbres para favorecer a un tercero, amparados en que eso está lacerando la comodidad o está lacerando la costumbre de ese tercero. No, no, no. Podrá sonar duro, pero la migración, a pesar de ser un fenómeno conocido y aplicado en la historia permanentemente, y se lo dice un hijo de personas que han migrado, se lo dice un hijo de personas que han migrado en algún momento, la base de eso es someterse a las reglas del lugar donde se llega. Los dominicanos no podemos estar pasando vergüenza en Estados Unidos, no podemos ser el hazmerreír de Nueva York haciendo desórdenes en ese país, no. Debemos americanizarnos si no vamos a Estados Unidos, porque es en esa americanización que nosotros podríamos tener garantía de acogida en el territorio donde lleguemos. Que sirva el ejemplo de Francia para muchas otras cosas
en cada uno de los países donde nos vemos afectados por la migración.